Liberación, el podcast. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Liberación, con el pastor Carlos Medina. Con la boca, con la palabra podemos bendecir o maldecir, pero la palabra va cargada de mucho poder. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y Dios, buena parte de lo que lo hizo fue declarándolo con la boca, con la palabra. Pues solo al ser humano lo hizo declarándolo con la palabra, pero haciéndolo con sus propias manos y soplándole aliento. Pero lo demás, los cielos, la tierra, la luz, la creación la hizo decretándola con la palabra. Pero la palabra que Él nos da a nosotros es muy poderosa, va cargada de poder para bendecir o para maldecir. Para bendecir es para que opere el reino de la luz, que opere Dios y sus ángeles en haciendo bendición en nosotros. La maldición es cuando no opera Dios sino el reino de las tinieblas. Por eso la palabra de Dios dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Entonces la palabra puede dar vida, la palabra de bendición, y la palabra de maldición puede dar muerte, enfermedad, daño. Y muchas veces nosotros nos autoaplicamos, nos autoinfligimos palabras de maldición, nos automaldecimos. También maldecimos a los seres queridos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, al cónyuge, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra familia, cuñados, cuñadas, con chismes, con mentiras, diciendo groserías, deseándoles el mal. Pero la palabra dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Claro, humanamente no la podemos refrenar. Dice que con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres. Hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces tenemos que arrepentirnos ante Dios, porque Él nos puede perdonar todas esas maldiciones que hemos autoproferido contra nosotros. Y las maldiciones que hemos proferido, por ejemplo, con los niños, nuestros bebés, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros padres, hermanos, los ancianos. La palabra de Dios dice que la lengua tiene poder, mucho poder para bendecir, y es algo real y tangible. En Números 14:28 dice, diles, vivo yo, dice Yahvé Dios, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Entonces Dios nos está confirmando que las palabras pronunciadas tienen consecuencias reales. Hay estudios científicos que demuestran que así es. La palabra de Dios nos dice en Mateo 12, 36-37, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Las palabras ociosas, cuando es hablar por hablar, cuidado con la lengua, cuidado con la lengua. Dice, porque tus palabras por ellas serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Cada palabra entonces tiene un efecto espiritual y legal en el mundo espiritual, y le da derechos a los demonios cuando uno maldice, cuando uno mismo se automaldice. La palabra libera, o la palabra nos libera de maldiciones o atrae maldiciones. La palabra, la Biblia, tal vez la más clara, es porque en Deuteronomio 30, versículo 19, palabra de Dios dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero por error, por ignorancia, en estados emocionales de ira, de rabia, de celos, de egoísmo, atraemos y proferimos esas palabras de maldición, escogemos es la muerte. Entonces, en lugar de atraer la bendición, atraemos maldición. Los judíos han tenido la costumbre de bendecir a sus hijos. Siempre los bendicen. Y los bendicen y les declaran, serás cabeza y no cola. Yahvé estará sobre ti. Dice, prestarás y no sacarás prestado. Serás el primero y no el último. Serás cabeza y no cola.
El rostro de Yahweh resplandece, o sea, se ríe de alegría frente a ti. Pero muchos papitos y muchas mamitas en el contexto occidental, en nuestra triste realidad americana, solo maldiciendo y profiriendo palabras, usted sí es bruto, bruta, incapaz, y diciendo groserías y profiriendo maldiciones contra el papá, contra el esposo, hablando mal el uno del otro. Nunca hables mal de tu esposo delante de tus hijos. Esposo, nunca hables mal de tu esposita. No la maldigas, no la ates, desátala más bien con bendiciones. Desatémonos solo con bendiciones. En Malaquías 3:9 dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Dice las palabras de Dios, dice que di la palabra y mi siervo será sano, dice en Lucas 7:7. Es la palabra que se produce con fe. Jesús le pedían, así la mujer sirofenicia le dijo, mira, ora por mi hija y para que sea liberada, que está atormentada por demonios. Y él profirió la palabra a distancia, sin estar ahí la jovencita. El centurión le pidió que su siervo, que estaba gravemente atormentado, le dijo, una palabra tuya bastará para sanarlo. No necesitas ni siquiera ir, yo no soy digno de que vengas a mi casa. El centurión poderoso romano diciéndole eso a Jesús, del pueblo que estaba dominado por los romanos, de esa colonia que era el pueblo de Israel, era simplemente un pueblo invadido. Y ese centurión tan alto militar le dijo, yo soy un hombre de fe y creo en ti. Si tú, Señor, produces la palabra, es que yo no siquiera soy digno de que entre a mi casa. Y Jesús dijo que esa fe y esa como era de ese centurión, dijo, con esa fe, y profirió la palabra, y en ese instante el centurión fue sanado. Hay fundamentos científicos, entonces, les decía que muestran cómo la palabra, si una palabra normal puede producir una palabra de bendición, una palabra positiva. Por eso muestra, por ejemplo, que hay palabras, dice, por ejemplo, Bruce Lipton, un biólogo celular, demostró que el ambiente, sobre todo las palabras, las buenas palabras y los buenos pensamientos, alteran positivamente el ADN. En caso, cuando son negativas, lo hacen dañan el ADN. También el efecto del lenguaje sobre el agua. Eso lo hizo un doctor que se llama Masaru Emoto. Búsquenlo en inteligencia artificial. Dice que realizaron experimentos con agua expuesta a palabras de bendición y palabras de maldición. Las palabras de bendición, las palabras positivas generaron estructuras cristalinas y armoniosas, mientras que las palabras negativas, las groserías, las maldiciones, crearon patrones caóticos en el agua. El 70% del cuerpo humano es agua. Esto entonces nos quiere decir que podemos afectar físicamente las células y los órganos hablando positivamente, hablando palabra de Dios, bendiciéndolo, con salmos, con palabras, con el Padre Nuestro, con oraciones, con alabanzas. La neuroplasticidad también nos muestra que hay un poder en las palabras, porque las palabras tienen poder. La buena música, las buenas palabras, la oración, la alabanza, para alterar positivamente las estructuras del cerebro. Hay un neurólogo, Andrew Neuberg, que ha demostrado que las palabras pueden reconfigurar el cerebro humano, que las alabanzas y las oraciones han servido para sanar, para ayudar a regenerar el cerebro humano. Entonces, esto no es una invención nuestra, sino que la Biblia sabe lo que la ciencia no sabe, y la Biblia está descubriendo lo que la ciencia no sabe. Por eso, papito, mamita, a revertir esos problemas, a revertir esas malas palabras, aplicar el conocimiento de Dios a la vida cristiana para determinar lo positivo. Si confesares con tu boca que Jesús, diga, yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, y yo creo desde mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, lo resucitó. Yo quiero ser salvo y quiero que mi familia sea salva, porque desde mi corazón reconozco y confieso con justicia, y con mi boca confieso para la salvación. Señor, yo quiero ser salvado, Padre. No quiero más palabras negativas, Padre, para que ningún arma forjada contra mí, contra mis hijos, pueda prosperar. Y más bien creyendo en ti, condeno toda lengua, toda palabra que se ha levantado contra mí, contra mis hijos, contra mi familia, en chismes, en juicio. Imparto la sangre de Cristo sobre mi vida. Imparto la sangre de Cristo sobre mis hijos. Yo declaro que mis hijos son una bendición. Yo declaro que mi familia es una bendición. Yo bendigo y no maldigo. Perdóname, Señor, por haber proferido palabras por ignorancia, ataduras y maldiciones, Padre, autoproferidas. Y también, Padre, porque muchas veces hablé mal, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Sé que hay muchos ejemplos en la Biblia que muestran que la palabra tiene poder
para hacer y no dejar hacer. Hoy declaro, Padre, que la sangre de Cristo tiene poder. En el nombre de Jesús libero mi vida, mi hogar, mi casa, mi descendencia, mis hijos. Imploro tu palabra porque dice que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres, y yo proclamo tu palabra y tu nombre, Señor Jesús, para ser libertado totalmente yo, mi vida, mi salud, mi casa, mis hijos. Padre, anulo toda palabra que yo mismo dije y que dijimos en contra de mis hijos. Mis hijos son una bendición, son inteligentes, son prósperos, serán cabeza y no cola, estarán arriba y no abajo. Bendigo a mis hijos, bendigo y les imparto la sangre de Cristo. Mi casa, mi hogar está amparada por Jesús, por ángeles del cielo, porque es Padre, Él es Yahvé de los ejércitos, Él es Jehová de los ejércitos, y viene con sus ejércitos a protegerme. Hace campamento en mi casa, un campamento de ángeles en mi casa, un campamento de ángeles en mi trabajo, un campamento y escoltas de ángeles guardándonos y cuidándonos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Este es su podcast de liberación y tiempo de liberación los martes, tiempo de liberación con Carlos Medina, los martes 7:30 de la noche, por todas las redes en directo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De mi boca saldrá solo fe. De mi boca saldrá solo fe. De mi boca saldrá solo fe. Yo creo que lo puedes hacer otra vez. De mi boca saldrá bendición. De mi boca saldrá bendición. De mi boca saldrá bendición. Yo creo que lo puedes hacer otra vez. Y aunque vengan las tormentas, creo en ti. Y aunque el mundo desfallezca, creo en ti. Liberación, el podcast.